Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Pues bueno, simplemente vamos a tener esta clase para terminar de redondear lo que ya nuestros compañeros nos explicaron muy bien del señor Herbert Spencer. Eh, ya básicamente las cosas fuertes se dijeron en la clase y pues ahora nada más vamos, ahora sí como a terminar de darle forma, de darle, pues sí, forma y poner el énfasis en algunos puntos del pensamiento de Herbert Spencer. Como pueden ver, la presentación se titula así, La sociedad que evoluciona, porque eh, podremos sintetizar a grandes rasgos en esta frase, se puede sintetizar el pensamiento spenceriano, ¿no? Un pensamiento que, como ya nos dijeron sus compañeros, está encuadrado en las ideas organicistas, es decir, la sociedad es como una especie de, de cuerpo, ¿no? Que tiene órganos, aunque Herbert Spencer siempre especificó que esto era como una especie de metáfora al final de sus escritos, mencionaba eso, en sus últimos años, en sus últimos escritos mencionaba esta idea de que era una metáfora, y como inmerso en un cuerpo, o más bien formando la ciudad de un cuerpo, los cuerpos evolucionan, ¿no? Entonces también esta idea que estaba muy en boga en ese momento del evolucionismo social, que también ya nos mencionaron nuestros compañeros. Bueno, pues entonces, por eso esta frase sintetiza estas ideas spencerianas. Decíamos que, bueno, aquí les pongo un cuadrito, una especie de un esquema temporal. En la parte superior, pues podemos ver todas todos los fenómenos que en ese momento pasaban por el mundo. Eh, bueno, tenemos la revolución industrial, desde la revolución industrial hasta la expansión de las ideas socialistas, ¿no? Estos fueron pues grandes fenómenos que atraviesan a algunos de los muchos pensadores, bueno, algunos de los pensadores que hemos visto, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, bueno, pongo un poquito algunos de los pensadores que hemos revisado, ¿no? Si se fijan, pues ya tenemos hemos recorrido bastante o hemos reflexionado bastante sobre, sobre cómo veían el mundo estos individuos, el mundo que les tocó vivir, y cómo algunas de esas ideas de esos individuos se aplican a nuestro siglo XXI o se pueden aplicar a nuestro siglo XXI, ¿no? Empezamos con Voltaire, y de ahí vamos, si se fijan, en orden cronológico voy bajando. Augusto Comte, que es como el gran parteaguas en la teoría social. Y a partir de ahí, bueno, los que le siguieron a Augusto Comte, ¿no? Acuérdense aquí Alexis de Tocqueville y Harry Martineau. Si se fijan, entre Augusto Comte, Harry Martineau y Alexis de Tocqueville, pues básicamente no hay más que 9 años, se separan, bueno, 4 años con respecto a Harry Martineau y 9 años con respecto a Alexis de Tocqueville. Entonces, digamos que son contemporáneos, toca vivir una misma época, ¿no? Y bueno, Herbert Spencer ya es más adentrado en el siglo, bueno, nace ya en la segunda década del siglo XIX y a él le toca ver más la expansión de las ideas socialistas, por eso les pongo acá arriba la parte superior, a él le toca ya ver este proceso, ¿no? Que a lo mejor Alexis de Tocqueville no alcanzó a ver bien, Martineau sí lo alcanzó a ver un poquito más, pero no del todo. Entonces, bueno, para que nos ubiquemos temporalmente dónde estamos y que también veamos todas las corrientes, bueno, más bien todos los fenómenos que estaban ocurriendo en ese momento en el mundo, y con esto podemos entender un poco más por qué nuestros autores pensaron lo que pensaron, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decir acá en la parte de arriba las independencias americanas, ¿no? Todas las luchas por las independencias en toda América Latina. Bueno, aquí se cita, bueno, en toda América, porque aquí están incluidos los Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias. Eh, este, bueno, en todo esto, eh, quién fue un poquito Herbert Spencer, ¿no? Eh, Él va a tener una educación básicamente, este,
una educación básicamente en el hogar, ¿no? Y va a echar va a echar en falta que pues su educación no fue en general buena, excepto en matemáticas, ¿no? Lo va a llevar bueno, a los 17 años se va a enrolar en los negocios propiamente ferroviarios, que en ese momento era como si ahorita dijéramos, se enrolan en los negocios para, pues sí, bueno, era una tecnología bastante novedosa en este momento, ¿no? Entonces, pues digamos que eh, entra a este mundo de los negocios y a los 22 años, bueno, pues va a legarnos su, uno de su primer texto, ¿no? Que es el de la esfera propia del gobierno. Y ahí es donde vamos a empezar a conocer sus ideas de liberalismo económico, ¿no? En el fondo, él es uno de los grandes teóricos del liberalismo económico, en ese sentido de que para él, en cuanto menos presencia de los gobiernos existe en la vida de las personas, va a decir él, las personas somos más libres y las personas podemos desarrollarnos mejor, ¿no? Evidentemente, pues para nada va a comulgar con las ideas del socialismo, que en algunas cosas dicen exactamente lo opuesto. Entonces va a ser un gran defensor del liberalismo económico, ¿no? Esto no nos es o no nos debería sorprender eh, cuando conocemos este dato de que apenas a pocos años de haberse fundado el periódico The Economist, que todavía existe, que se le considera uno de los periódicos, revistas más antiguas de la economía, si no es que la más antigua del mundo. Bueno, The Economist siempre se ha caracterizado por su liberalismo económico, ¿no? Ha sido promotor del liberalismo económico. Entonces, pues imagínense, es nombrado editor, el segundo puesto en importancia, el primer puesto en importancia es redactor en jefe, él es editor. Entonces, pues desde muy joven es nombrado editor de Economist, del Economist, ¿no? Entonces, pues bueno, va a apoyar siempre estas ideas del liberalismo económico. Ya como en cuanto a científico social, bueno, su primer libro va a ser este de estática social. ¿Se acuerdan? ¿A qué les suena eso de estática, ¿no? Estática y dinámica. Evidentemente ahí está metido el pensamiento comtiano, ¿no? O sea, incluso con este mismo nombre de la estática social, que hace referencia a cuestiones de la física social, ¿no? Estática y dinámica, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden porque eso va a venir en el examen. Entonces, con todo esto, bueno, no nos sorprende. Y aquí en este libro de estática social también ya va a aparecer una de sus ideas principales, que ya también de alguna forma lo dijeron nuestros compañeros, que es que el progreso no es otra cosa más que pasar de lo uniforme a lo multiforme. Es decir, en la medida en que una sociedad se especializa más, pues tiene más multiformidad, o sea, sus miembros se dedican a muchas cosas más. Y entonces, en la medida que una sociedad sea más especializada, esa sociedad vive en el progreso, ¿no? Y bueno, 9 años antes de que Charles Darwin sembrara el mundo con su obra con bueno, con sus ideas sobre la evolución, ¿no? Ya eh, Spencer ya hablaba de que en los individuos sociales, es decir, en las sociedades, también hay un proceso de constante diferenciación, ¿no? Es decir, un proceso de cambio, de evolución. Las sociedades se van diferenciando, ¿no? Al igual que se diferencian los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues estas ideas, les digo, estaban ahí en boga, ¿no?
va a considerar que una sociedad debe ser, o el análisis de una sociedad debe tener en cuenta tres grandes fenómenos, ¿no? El tema de la integración, la heterogeneidad y la coherencia. La integración no es otra cosa más que las sociedades tienden a crecer, ¿no? Aumentan los grupos y las personas que las conforman, ¿no? Sin embargo, este aumento de grupos y de personas no ponen en grave riesgo la unidad de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay una integración. Hay una heterogeneidad, ya dijimos, aumentan los grupos de personas, aumentan las personas, entonces obviamente tiene que haber una gran variedad de grupos, una gran variedad de personas, pero en esa gran variedad de grupos y de personas hay una coherencia, es decir, hay mecanismos para que pese a la multiformidad de ideas, a la gran cantidad de personas, a la gran cantidad de visiones, esas sociedades se mantengan unidas o relativamente unidas, ¿no? Y esta idea la podemos ver en nuestro siglo XXI, ¿no? O sea, si volteamos a ver la gran cantidad de grupos que conforman esto que llamamos México, ¿no? Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tienen en común alguien que viene de Sonora con alguien que viene de Yucatán? ¿No? Si sus formas de alimentarse son distintas, tienen algunos modismos muy propios de cada uno, de cada región, si incluso puede ser que hasta la mentalidad de la sociedad yucateca sea distinta a la mentalidad de la sociedad sonorense, ¿no? Pero entonces, a pesar de todo eso, ¿qué es lo que nos mantiene unidos, ¿no? Y esto es un ejemplo de la cuestión geográfica, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en la gran cantidad de grupos sociales que conforman México, o sea, atravesando por las clases sociales, atravesando por las diversas religiones que coexisten en el territorio, las cuestiones étnicas, ¿no? Ahí tenemos grupos indígenas, tenemos poquitos de algunas personas que se identifican como afromexicanos, ¿no? De descendencia africana, pero bueno, pese a todo eso, hay mecanismos en la sociedad que mantienen unido a esto que llamamos México, ¿no? Entonces, a eso es lo que llama Herbert Spencer la coherencia. Y bueno, dice que pues las sociedades se irán cada vez haciendo, aumentando su multiplicidad o su heterogeneidad, cada vez se irán especializando más. Y este proceso se detendrá cuando los cuerpos sociales alcancen la felicidad. Es decir, cuando todos vivamos en un momento en donde todos ya no tengamos que preocuparnos, o más bien ya no suframos por las cuestiones materiales, ¿no? Es decir, cuando todos tengamos satisfechas nuestras necesidades. Y al final de su vida también va a reconocer que esto que llama, o la identificación que hace él entre evolución y progreso, pues no es lineal, ¿no? Aunque en algún primer momento se habla de esta linealidad, bueno, aquí ya dice que no es lineal propiamente, y que pues cada sociedad va a ir evolucionando según sus propias y características variables, ¿no? También eso es bien importante para nuestras reflexiones del siglo XXI, ¿no? O sea, no todas las sociedades tienen que pasar exactamente por las mismas etapas, ni tienen que llegar a los mismos puntos, ¿no? O sea, en cada sociedad tiene sus particularidades, y conforme a esas particularidades, entonces sí va a generar un progreso, ¿no? Eh, eh, al hablar de qué es la sociedad, bueno, ahí nos da una definición, ahí está, nos las voy a leer. Y lo que aquí me interesa es dejar bien claro en esto. Esta comparación que hace a las sociedades con los cuerpos, ¿no? A veces se burlan algunos científicos sociales de Herbert Spencer, ¿no? De
estas comparaciones organicistas, pero Herbert Spencer siempre lo tiene muy claro. Él menciona que esa especie, siempre, que él considera ciertamente que la sociedad es un cuerpo, pero dice que es simplemente una analogía, ¿no? Lo utiliza para tratar de que entendamos o de explicar ciertas cosas sobre el cuerpo, no que considere que en todos los aspectos exactamente una sociedad es un cuerpo como si fuera el cuerpo de un ser humano, ¿no? O un cuerpo de un animal, sino él dice que es una analogía que usa para explicarse y explicarnos algunos mecanismos que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, que todo también quede claro. Cuando le preguntan, bueno, ¿y entonces cómo surge la sociedad? Bueno, él se va a dar cuenta que la sociedad no es más que el fruto de la cooperación entre las personas. O sea, en el momento en que las personas empiezan a cooperar, empieza a surgir la sociedad. Y él va a identificar dos tipos de cooperaciones, ¿no? Por un lado, una que se da de forma espontánea, natural, que es la base de toda sociedad, que es la división social del trabajo, que se acuerdan que ya también nos lo mencionaban sus compañeros, ¿no? Esta cuestión de si una persona vive en tierras fértiles y siembra trigo, ¿no? Y otra persona vive cerca de un lago y pesca, ¿no? Pues en algún momento empiezan a intercambiar productos, ¿no? Empiezan a complementarse. Y precisamente dice, en las sociedades, el que haya una división social del trabajo ocasiona que todos alcancemos los fines individuales, es decir, que todos tengamos, en este caso, los alimentos para subsistir, una variedad de alimentos, o tengamos calzado, o tengamos vestido, ¿no? O tengamos vivienda. ¿Por qué? Porque unos se especializan en construir vivienda, otros se especializan en hacer ropa, otros se especializan en hacer zapatos, otros se especializan en producir trigo, otros se especializan en pescar, ¿no? Y entonces, al haber esta división social del trabajo, bueno, la sociedad acaba beneficiándose en su conjunto, ¿no? Entonces, ese por un lado, ¿no? Decíamos que esto es algo espontáneo en el sentido de que la gente va teniendo necesidades, ¿no? Se va enfrentando a nuevos retos y empiezan a especializarse en diversos ámbitos, ¿no? Pero por otro lado, va a decir Spencer, hay otro tipo de cooperación que esta sí es consciente, y esta es el gobierno, ¿no? Y los gobiernos, bueno, se crean para servir a la sociedad, ¿no? E indirectamente a los ciudadanos, es decir, para prestar un servicio a los ciudadanos, ¿no? Entonces, estas son los dos tipos de cooperaciones, la división social y el gobierno. Fíjense qué curioso, lo considera un tipo de cooperación, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando las sociedades empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a aumentar de los grupos sociales que las conforman? Bueno, pues empieza a haber cambios en su organización, ¿no? Y digamos, la organización es lo que Spencer identifica como la estructura, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida en que empieza a aumentar la especialización dentro de una sociedad, pues también tiene que haber una mayor especialización de la estructura, es decir, una mayor especialización de la organización. Y esta organización o esta organización que él va a identificar con la estructura, bueno, va a decir, hay dos grandes tipos de estructuras que tiene toda sociedad. Las de mantenimiento, que básicamente son económicas, es decir, las que se encargan de producir cosas, ¿no? Y las que son reguladoras, que básicamente son las militares, ¿no? Y estos dos tipos de estructuras surgen en las primeras sociedades, ¿no? Por eso los va a identificar con economía y con militar. Las reguladoras después van a evolucionar ya en las sociedades industriales y van a ser los gobiernos en general, ¿no? Bueno, ya me estoy adelantando mucho, ¿no? En los primeros grupos humanos, va a decir Spencer, quienes se encargaban de cada una de esas estructuras tenía que ver con el sexo que se tenía, ¿no? Entonces, en general, las mujeres se encargaban de las del mantenimiento
de producir, de generar, y los hombres de las reguladoras, ¿no? Acuérdense que en las primeras sociedades, bueno, lo que se podía producir era la recolección de alimento, básicamente, pero también se necesitaba gente que defendía los territorios, ¿no? Entonces, por eso habla de las militares, ¿no? De aquellos que se dedican a defender y a expandir el territorio, ¿no? Como les decía, a medida que las sociedades van creciendo, bueno, cada una de estas se van especializando cada vez más, y las reguladoras van a acabar convirtiéndose en reyes o gobernantes, ¿no? También, fruto de esta especialización, van a surgir las clases sociales, y todo esto, bueno, va a generar una diferenciación de las funciones. O sea, va a empezar a ver cada grupo, cada individuo va a tener una función dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el problema de la especialización? Bueno, que llega un momento en que la especialización es tan alta que los individuos de una sociedad no pueden cambiar sus funciones. Es decir, o las cambian a un alto costo, ¿no? Entonces, alguien que se especializa en ser maestro de la universidad, de la noche a la mañana no puede decir, ahora voy a ser obrero, ¿no? Y si lo hace a un alto costo, ¿no? Entonces, por eso dice que es imposible que los miembros puedan cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad invirtió en ti, ¿no? Para que tuvieras una especialización y le fueras funcional a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, con esta salvedad. Y entonces, bueno, en las sociedades más complejas, va a decir Spencer, aparte de la estructura de mantenimiento o estructuras económicas y la estructura reguladora, que sería la estructura de gobernación o lo que gobierna, va a haber una tercera estructura que va a ser la distributiva, ¿no? Que va a conectar a la reguladora con la de manutención. Bueno, Spencer ya no desarrolla mucho más este tema. Él dice que las sociedades van a aumentar tal la complejidad que va a ser necesaria esta tercera estructura. Ahora bien, ya que vimos cómo está conformada la sociedad, las estructuras que tiene la sociedad desde la perspectiva spenceriana, volvamos con el tema del gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan que ya a los 22 años había dicho que el gobierno, entre menos intervenga en la vida de las personas, mucho mejor, ¿no? Años después va a seguir escribiendo sobre qué es lo que debe hacer un buen gobierno, y entonces él lo tiene muy claro, ¿no? Él, acuérdense, su época es la época del evolucionismo social, y entonces, por lo tanto, los gobiernos solamente en este contexto tienen una sola tarea: garantizar la libertad de los individuos. Esto implica también garantizar su vida y garantizar sus bienes, entonces, o la propiedad de sus bienes, ¿no? Es todo lo que tiene que hacer el gobierno desde esta perspectiva. Y bueno, él argumenta que las personas nacemos con un instinto de los derechos personales, ¿no? Que por naturaleza vamos a defender nuestra vida, vamos a defender nuestra libertad y vamos a defender nuestro derecho a poseer cosas, ¿no? Entonces, por eso dice, en el fondo, lo que hace un gobierno es simplemente garantizar, es proteger este instinto de los derechos personales, ¿no? ¿Cuáles son estos dos derechos, de estos derechos personales, cuáles son los más valiosos que él considera? El derecho a la vida, ¿no? Porque finalmente, si no tienes vida, no puedes gozar de ningún otro derecho. Es el derecho primordial, el derecho a la vida, y el derecho a la libertad, ¿no? Y entonces él dice, bueno, en cuanto las personas tengan garantizadas su vida y su libertad, van a ir construyendo su propio camino, su propio destino. Y este destino va a estar en función de las aptitudes que tengan, ¿no? De las habilidades que tengan, de la disciplina que le pongan y de qué tan motivados estén los individuos. Entonces, gobierno, tú solamente garantiza la vida y garantiza la libertad,
y ya las personas, de acuerdo a su motivación, disciplina y habilidades naturales con las que nazcan, van a ir creciendo, van a ir, bueno, van a ir sí, creciendo, van a ir teniendo mejores posiciones en la vida, ¿no? Lo podemos considerar a Spencer uno de los ideólogos de la meritocracia, ¿no? En el fondo, fíjense, lo que nos está diciendo aquí es la meritocracia, ¿no? Aptitudes, disciplina y motivación. Aquí les pongo la imagen de uno de los personajes más controvertidos que ha tenido el YouTube, al menos en México, ¿no? Bueno, en general en toda América Latina. Y pues que también él podría ser considerado un gran spenceriano, ¿no? No creo que lo conozca, no creo que conozca la vida de Spencer, ni creo que conozca su pensamiento, pero algunas cosas de las que dice, Spencer y él pudieron haber sido buenos amigos si hubieran coincidido en el tiempo, ¿no? También a Spencer se le puede considerar, aunque él no se lo propuso, ¿verdad? Pero él no se lo propuso, eso lo tenemos que dejar muy claro. Uno de los ideólogos de lo que después de lo que ahora se conoce como el libertarismo, ¿no? Que es esta idea de que la libertad individual es lo más, o sea, que los individuos deben tener, o sea, el máximo derecho es la libertad individual, ¿no? Y pues a partir de esa libertad individual, las personas pueden crecer tanto como ellas quieran, ¿no? Teniendo la libertad de hacer lo que ellas consideren lo más apropiado para sus vidas, ¿no? Les digo, aclaro para que no vaya a haber malentendidos, Spencer no pensó en esto, ¿no? Pero, bueno, algunas de las ideas del libertarismo las podemos encontrar en Spencer, aunque Spencer nunca... Y no es raro, porque acuérdense que Spencer dijimos que estaba inserto en el liberalismo económico, él es uno de los promotores del liberalismo económico. Él considera que en la medida en que haya interferencias estatales, es decir, en la medida que cada vez el Estado controle más aspectos de nuestra vida, hay una distorsión, así le llama, del proceso, y ahí se los pongo, natural de la evolución, ¿no? Entonces, en la medida en que el Estado cobije y arropa a los individuos, independientemente de sus aptitudes, de su disciplina, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues estos individuos no van a poder desarrollar o se van a hacer flojos, entre comillas, y no van a desarrollar todo el potencial al que estaban llamados, ¿no? Y encima, al Estado, al estar protegiendo a todos los individuos, pues también va a proteger a aquellos que tengan menos aptitudes, aquellos que hayan nacido con menos dones, con menos inteligencia, con menos habilidades. Y entonces, a la larga, dice, lo que vamos a hacer es una sociedad de gente, pues no apta, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque estamos protegidos, o sea, lo que hace, lo que hace la evolución, ¿no? Es que ir seleccionando a los más aptos, ¿no? O los más aptos van sobreviviendo por sí mismos. Y entonces, al final, si dejamos que en la sociedad vayan sobreviviendo los más aptos, al final de varias generaciones vamos a tener una sociedad de muy, muy aptos, ¿no? O sea, van a ser la sociedad de los mejores. En la medida en que el Estado proteja a todos los individuos, pues va a estar también protegiendo a los menos aptos, y esos menos aptos pues van a ir también teniendo hijos, nietos, que posiblemente sean también menos aptos, y entonces vamos a tener una sociedad no tan perfecta como lo hubiéramos querido, ¿no? Entonces, por eso dice, los que tengan, los más aptos van a ser los que tengan mejores condiciones de vida, y los menos aptos, al tener peores condiciones de vida, irán desapareciendo. Y esto a la larga, dice, beneficia a toda la humanidad, ¿no? Les decía yo, 5, 6, 7 generaciones, vamos a tener a los más sanos físicamente, a los más sanos mentalmente, a los más motivados mentalmente, etcétera, ¿no?
Ojo, estoy aquí hablando de la perspectiva spenceriana, ¿no? Esta era la visión de Spencer. Él veía así a la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué factor? Hay otra serie de factores que también impulsan el cambio en las sociedades, ¿no? Que también Spencer nos dice que los tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, aquí doy como saltos muy fuertes, ¿no? Ya acabamos de hablar de la función del gobierno y ahora vamos a hablar, dejamos a un lado el gobierno y vamos a ver qué fenómenos dice Spencer que debemos tener en cuenta para explicarnos, para poder dar cuenta de por qué una sociedad cambia, ¿no? Por un lado dice qué tanto las sociedades transforman su medio natural, ¿no? Su medio orgánico. Pensemos en el contexto de Querétaro o en el contexto del Bajío. Originalmente el Bajío, y bueno, y lo sigue siendo, hay tierras son tierras muy fértiles, ¿no? Acuérdense que al Bajío se le llamó en algún momento el granero de México. Aquí se producían las grandes cantidades de maíz, de frijol, de trigo, etcétera, alfalfa para las vacas. Pero, pues las sociedades o muchos territorios del Bajío, pues se han ido transformando en zonas industriales, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la transformación del medio orgánico por la acción de las sociedades. O sea, van transformando esto que era grandes tierras fértiles, las van cambiando en zonas industriales. Aquí podemos entrar en discusión si es lo mejor o no. Esta transformación, grandes cantidades de agua en el subsuelo, ahora estamos metidos en un gran problema porque tenemos sobreexplotados nuestros mantos acuíferos, ¿no? Entonces, fíjense, hay una transformación del medio orgánico. Entonces, esto también influye en el cambio social. Evidentemente, el aumento de la población, ¿no? La mayor población aumenta la especialización. Esta influencia que hay entre la sociedad y quienes conforman la sociedad, ¿no? Es una influencia recíproca. Claro está la acumulación de tecnologías, normas, leyes e instituciones, en la medida en que las sociedades van haciéndose, van creciendo en todo esto, pues obviamente va habiendo transformaciones y la lucha natural entre grupos, ¿no? Es decir, en toda sociedad hay grupos y estos grupos pelean por conseguir las mejores posiciones dentro de la sociedad. Entonces, dice, todo esto es lo que también nos ayuda a explicar los cambios en las sociedades. Espero que ustedes estén tomando nota, por si hay algunas dudas, algunas inquietudes, que vayan todo esto relacionándolo con lo que sus compañeros ya nos contaron en clase, ¿no? Bueno, esto de la clasificación de las sociedades ya lo vimos, ya no lo voy a mencionar, ya no lo platicaron nuestros compañeros. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Spencer, entre otras cosas, se le considera un sociólogo. Al igual que Comte, no le agrada el término, más bien, a él no, más bien a Comte sí le agradaba, aunque claro, acuérdense que la primera idea de Comte era llamarlo física social, pero bueno, crea después el término sociología. Spencer va a tomar el concepto de sociología, y bueno, le va a dar exactamente el campo de acción, o va a definir su campo de acción, que no es otra cosa más que estudiar las instituciones políticas, las clases sociales, los tipos de familias, cómo se da la distribución, cómo se da la interacción entre las distintas localidades, entre las distintas comunidades, cómo se genera la cantidad de conocimiento que se genera, las creencias religiosas, los sentimientos, las costumbres y las ideas. Si se fijan en este campo que nos dice que Spencer que debe tener la sociología, ya se incluye lo que Harriet Martineau, ¿se acuerdan que había dicho que
a qué se debía enfocar el estudio de lo social. ¿Se acuerdan que Martino hablaba de la familia, ¿no? ¿Se acuerdan que Martino hablaba de los sentimientos, las costumbres, las ideas? Entonces, bueno, lo que va haciendo Spencer es recoger estas reflexiones que se van haciendo sobre qué debería estar la sociología, y nos lega esta moda más, esta terminación, ¿no? Bueno, más bien nos depura, nos presenta unos campos de estudio de la sociología muy cercanos a los que tenemos actualmente. Que estudiar la sociedad es algo sumamente complejo, y por lo tanto dice, debe haber una ciencia especializada en eso. Debe encontrar las generalizaciones, las leyes, ¿no? Que van rigiendo el comportamiento de las sociedades. Con esta idea de leyes, de generalizaciones, ¿no? Y nos va a decir que nos va a decir que los sociólogos en general tenemos mala fama, ¿no? Pues es tal la complejidad que estudiamos de nuestro objeto de estudio, es decir, la complejidad de las sociedades y de los fenómenos sociales, que pues lamentablemente la mayoría de las personas no logran captar esa complejidad, ¿no? Y entonces por lo tanto piensan que los sociólogos no estudiamos nada o estudiamos cosas muy banales, cuando realmente lo que estamos estudiando es algo muy complejo, algo que tiene muchos niveles de interpretación, muchos niveles de análisis, que tiene que está sujeto a la multicausalidad, ¿no? Y entonces, pues todo eso complejiza una sociedad, ¿no? Entonces, eh, los sociólogos no es que no estudiemos nada, más bien la gente no logra captar la complejidad de lo que estudiamos, ¿no? Y bueno, o sea, ahí lo dejamos, ¿no? Entre las complejidades que tiene el estudio de lo social, pues es algo tan simple como esto, que eh, algunos fenómenos no pueden percibirse de manera directa. Eh, por otro lado, pues no tenemos forma de medir los fenómenos, o más bien no hay formas tan físicas de medir ciertos fenómenos como telescopios, como las balanzas, ¿no? Los telescopios. Pues no hay forma de tener esta materialidad a veces para hacer estas mediciones, ¿no? No quiere decir que no se puedan hacer otro tipo de mediciones, ¿no? Pero es parte de esta complejidad. No siempre se puede usar la introspección. Bueno, él considera que no se puede usar la introspección. Aunque, bueno, después ya en el siglo XXI va a haber algunos científicos sociales que consideran con ciertas normas usar los temas de la introspección, es decir, de regresar, de entrar dentro de ti mismo, ¿no? Y analizar. Los datos, dice, bueno, están dispersos en el tiempo y en el espacio, o sea, sobre todo pensando en fenómenos macrosociales o en fenómenos de larga duración. ¿Cómo puedes darle tú el sentido a, por ejemplo, cómo puedes tú hablar de un sistema capitalista, ¿no? Dado que el capitalismo como sistema se empieza a formar por 1600 y vivimos en el 2021 y todavía sigue en transformación esto que llamamos sistema capitalista, es decir, 400 años. Entonces imagínense, pues nadie vive 400 años. Por eso dice que los datos, sobre todo para cuestiones macrosociales, están dispersos en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo darle coherencia a todo un fenómeno que lleva 400 años de existencia, o casi 500 años de existencia, ¿no? O sea, es todo si se fijan, es todo un reto, ¿no? Y encima dice, bueno, puede ser que a la hora de que recabemos información sobre la sociedad, lo que estamos haciendo, o una forma de recabar información sobre la sociedad, es recabar las percepciones que tienen los individuos que viven en esa sociedad. Pero entonces esas percepciones están distorsionadas, es decir, los individuos van a hablar desde la clase social a la que pertenecen ellos o sus padres. Los individuos van a hablar desde, o sea, desde la posición educativa a la que alcanzaron, es decir,
van a hablar un individuo va a hablar desde, a lo mejor, si nada más curso de primaria, va a observar la sociedad desde ese curso nada más primaria. Si otro individuo cursó una licenciatura, pues va a hablar de la sociedad. Pueden estar hablando del mismo fenómeno, pero van a tener percepciones distintas por la posición educativa, social, económica, ideológica, sus propias percepciones, ¿no? Las propias ideas que ellos tengan sobre la sociedad van a influir en cómo nos van a describir los fenómenos de la sociedad, ¿no? Entonces, dice, encima, bueno, también este es un gran problema, ¿no? O sea, finalmente los sociólogos trabajamos con las percepciones de las personas y esas percepciones son son subjetivas en el sentido de que pertenecen a los sujetos, ¿no? En ese sentido, son de los sujetos y los sujetos están inmersos en unas coordenadas existenciales, económicas y sociales. Y entonces, desde ahí van a hablar. Del mismo fenómeno no nos van a hablar un joven universitario que un anciano que cursó nada más la secundaria. O sea, las percepciones son... Sí me explico, ¿no? Creo que ya hay bastante, queda bastante claro. Entonces, dice, por eso el estudio de la sociedad es sumamente complejo y no siempre el resto, o sea, no siempre los que no son científicos sociales logran captar todas estas dimensiones que tiene el estudio de lo social, ¿no? Encima, dice él, bueno, esto, lo que acabamos de decir son los problemas en cuanto a la información que obtienen los sociólogos o los estudiosos de lo social. Dice, pero el problema no solamente acaba ahí, también por parte de los que investigan la ciencia, pues hay una serie de problemas, ¿no? Y él les llama los riesgos emocionales. Dice, por un lado tenemos la cuestión de o son muy patriotas, o el investigador social es muy patriota o es antipatriota, ¿no? Acuérdense que en esa época de la que vivió Spencer, bueno, se están consolidando los estados-nación, ¿no? El pertenecer a un estado-nación en ese momento es motivo de orgullo, ¿no? Es la época en la que se crean los himnos nacionales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Por ejemplo, fue la época en que se creó más o menos nuestro himno nacional. Es decir, aquellas cosas que nos dan identidad como nación, como estado-nación, ¿no? Entonces, por eso sí, hay patriotismo y antipatriotismo, ¿no? Entonces, el científico social, obviamente antipatriota, le va a meter sesgos desde su antipatriotismo a la observación de algunos fenómenos. El que sea muy patriota, exactamente lo mismo, ¿no? Desde ese ser tan patriota, le va a meter algún sesgo, alguna distorsión a sus observaciones que haga, ¿no? Luego está la cuestión del sesgo de clase, ¿no? Lo que decíamos, los científicos sociales van a hablar desde la clase social a la que pertenecen. Incluso hubo una gran discusión en Estados Unidos en los años 50, 60 del siglo XX, donde decían es que la mayoría de los científicos sociales, decían en Estados Unidos, la mayoría de los científicos sociales provienen de las clases medias. Por lo tanto, como investigadores que vienen de las clases medias, pretenden entender a las clases bajas, ¿no? O sea, ellos lo van a ver desde la perspectiva de las clases medias todo lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso hace esta advertencia del sesgo de clase. ¿Todo esto para qué nos sirve? O sea, esto que les estoy diciendo no nada más es cuestión de ociosidad, es más, se los estoy diciendo para que ustedes cuando observen la realidad, cuando vean los acontecimientos, tengan en cuenta siempre esto. ¿Estoy siendo patriota, antipatriota? ¿Qué tanto está influyendo la clase social de la que vengo en mis observaciones, ¿no? Y ahí no acaban las cosas. ¿Qué tanto qué tanto me estoy dejando, qué tanto está influyendo, por ejemplo, el sesgo político, ¿no? O sea, me fijo tanto en lo visible de un sistema político, porque es lo más llamativo, que no me doy, que soy ciego ante las dinámicas ocultas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es claro que los actores políticos
pues tratan de influir en los científicos sociales, ¿no? Es decir, los actores políticos siempre van a tratar de, ya sea de forma consciente o inconsciente, manipular a los científicos sociales. Si yo voy con el señor Curie, ¿no? Y si yo voy con el señor Curie en cuanto científico social, en cuanto sociólogo, y le empiezo a hacer preguntas sobre cómo está Querétaro, o sobre las perspectivas, o sobre la visión que tiene sobre los problemas sociales de Querétaro, evidentemente el señor Curie pues me va a dar su visión, ¿no? Y va a tratar de mostrarme que esa visión del Querétaro que él tiene es la visión más correcta, ¿no? Ya va a depender de mí como científico social qué tan crítico soy para comprarme el discurso o para matizarlo. No necesariamente quiere decir que me esté diciendo mentiras, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que habría que matizar, ¿no? Entonces están estos dos problemas. Por un lado, dejarme llevar por los fenómenos muy visibles, que saltan a la vista y no ver las dinámicas ocultas, ¿no? Como también el hecho de que quieran influir en mí en cuanto científico social, ¿no? Y el sesgo teológico, ¿no? Que esto es, que tiene que ver con las creencias personales de los investigadores, las creencias personales en cuanto a la existencia de un orden superior, y entonces, pues esto me impide ver, o puede ser que a los investigadores les impida ver ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta todos estos sesgos. Spencer no dice que se eliminen, pero simplemente porque no se pueden eliminar, pero sí ser conscientes de ellos a la hora de yo observar mi realidad, ¿no? Y después de esta cuestión metodológica que nos deja Spencer, bueno, pues ya vamos a ir a algo más ligerito, ¿no? Lo que yo llamé las curiosidades. Fíjense que Comte, Tocqueville y Spencer van a coincidir en que lo importante no es leer mucho, sino pensar mucho, ¿no? Y aquí nada más hago una acotación, ¿no? Porque luego hay algunos alumnos que dicen, entonces no voy a leer mucho. No. Nosotros tenemos que leer mucho y pensar mucho, ¿no? Aquí está muy bien que Comte, Tocqueville y Spencer hayan dicho que solamente hay que pensar mucho, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales leemos mucho y pensamos mucho. Tenemos las dos cosas, no se nos olvide, ¿no? Spencer, lo que va a hacer Tocqueville y Spencer, bueno, los tres también, Comte, Tocqueville y Spencer, cuando escribían sobre algún tema, tenían esta idea de que no tenían que leer lo que habían escrito otros sobre el tema para no contaminarse y poder ellos por ellos mismos pensar y ver a dónde los llevaba su pensamiento, ¿no? Al igual que Comte, pues va a sufrir Spencer, bueno, ahí nada más coinciden Comte y Spencer, van a sufrir algún tipo de depresión, que pues en ese momento de la historia del mundo no se hablaba mucho sobre salud mental, entonces obviamente pues la van a padecer, y a sus depresiones y algunos desequilibrios mentales, ¿no? Que básicamente serían cuadros depresivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de Spencer ya en el siglo XXI, o sea, de toda esta discusión? ¿Con qué nos quedaríamos, no? Esta idea de las estructuras es lo que después va a dar fruto a lo que se conoce como la sociología sistémica, ¿no? Entonces, digamos que, sin proponérselo, fue uno de los que dejó semillas sobre esta sociología sistémica. En su momento va a ser el gran científico social, el sociólogo. En 1882, bueno, visita Estados Unidos y bueno, era un rockstar de las ciencias sociales, ¿no? Los intelectuales van a seguir con mucho ahínco sus ideas, con mucho tanto que, bueno, por 30 años, pues va a ser básicamente el científico social más leído en todo el mundo. Entonces, para que vean ustedes el peso que en su momento tuvo Spencer en la formación de la teoría social, ¿no? Con el tiempo, bueno, sus escritos van a ser olvidados, repudiados incluso,
olvidados. Por un lado, por el tema de esta limitación que decía que debía tener el gobierno a la hora de, dentro de la sociedad, ¿no? Evitar que los gobiernos limitaran las libertades de los individuos, ¿no? Obviamente, pues, empiezan a surgir las instituciones sociales, lo que después va a ser el estado de bienestar. Bueno, las primeras instituciones del estado de bienestar van a ir surgiendo por ahí por finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y entonces, pues obviamente son esta idea de que el gobierno debe tener una visión limitada o una participación limitada, pues se va como repudiando, y entonces, por lo tanto, también los escritos de Spencer se van repudiando. Y la segunda cosa por la que son un poco olvidados sus textos es a medida que los científicos sociales se dieron cuenta que el evolucionismo social no alcanzaba a explicar completamente la sociedad, bueno, pues entonces también se van perdiendo los escritos de Spencer, ¿no? Ya hace algunas décadas, hace unos 20, 30 años, bueno, se ha tratado de recuperar su pensamiento. Es muy valioso en cuanto a los riesgos metodológicos que ya les hablé ahorita. Y también algunas variables y algunas dinámicas que influyen en la transformación social también son dignas de, vamos a decir, que siguen siendo válidas, siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces, pues este es el señor Herbert Spencer, ¿no? Un individuo sin duda visto desde nuestro siglo XXI podría ser considerado controversial, sobre todo por esta visión del liberalismo económico, pero que bueno, pues no, vamos, el liberalismo económico pues sí, nos seguimos rigiendo bajo el liberalismo económico, ¿no? Tenemos un Estado que interviene, pues que interviene, ¿no? Si Spencer naciera, se volviera a morir del coraje de ver cómo el Estado, o los estados en general, ¿no? A lo mejor el mexicano no tanto, tratan de proteger, ¿no?, a todos los individuos, ¿no? En la medida de lo posible. Y bueno, pues esto, ya no hablo más. Este es el señor Herbert Spencer. Bueno, que tengan un agradable día, y pues nos vemos en nuestras clases.